gracias a todas las personas que estuvieron hoy aquí a las 6 menos 10 para salir a volantear. Realmente fue una experiencia preciosa y agradezco con todo el corazón a todos los que estuvieron aquí. Realmente es hermoso poder sembrar la palabra de Dios. Así que ahora nos toca orar toda esta semana por esta campaña, por las personas nuevas que van a venir, porque yo lo creo que va a ser así, y vamos a llenar nuestras redes con la invitación. Después el Espíritu Santo hace como Él quiere. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Bienvenidos todos y cada uno de los que están aquí. Es un placer. Se los digo todos los domingos, pero no se lo digo porque lo repito, se los digo porque lo siento, porque me alegra verlos a todos y a cada uno. Que el Señor derrame lluvias de bendiciones sobre cada uno, en la necesidad, en lo que está, en la situación que estés pasando, pero lluvias de bendiciones sobre cada uno. Abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios 12. Domingo pasado hablamos de la unidad, cómo vivir en esa unidad. Todo el capítulo 4 de Efesios, vimos los 4 puntos que Pablo va desarrollando en esa carta, pero tiene un paralelo con 1 Corintios 12 y hoy quiero entrar específicamente en lo que el capítulo tiene como título, que serían, bueno, mi Biblia tiene títulos, la de Ceci no. Los dones espirituales, porque muchos me han estado preguntando acerca de los dones o que no reconocen sus dones y necesitamos conocer nuestros dones para funcionar dentro del cuerpo de Cristo como Él así lo desea. Por eso Pablo arranca diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es tan necesario y tan importante para cada uno de nosotros saber acerca de los dones. Y en la iglesia de Corinto, que es donde Pablo escribe esta carta, había mucha confusión acerca de los dones. Por eso Pablo va a dedicar un capítulo entero para explicarlos, para hablar de ellos. Y pasa lo mismo con la iglesia hoy. No hemos adelantado demasiado. Hay quienes ignoran los dones, hay quienes exaltan unos dones por sobre otros, hay quienes niegan los dones, dicen que ya pasó, que fue para el tiempo en que se inició la iglesia, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones? Alguien la definió así. Don es un atributo o una capacidad especial que da el Espíritu Santo, que la da el Espíritu Santo. ¿A quién? A cada uno, a cada miembro del cuerpo de Cristo, que es justamente la iglesia. Y a veces cometemos errores. Es algo del Espíritu Santo y no tiene que ver con una preparación secular. En una de las iglesias que estuvimos de pastores, pensamos que era un criterio correcto, a una maestra como maestra en la escuela dominical. Y no, muy bien, y no, porque no era el don que el Espíritu Santo le había dado a esta docente. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser algo dado, una manifestación del Espíritu que cada uno de nosotros recibimos. Cada uno. Porque la Biblia dice que por lo menos tenemos un don cada uno. Podemos tener más de uno, no todos. Eso también es claro. No todos tenemos todos, pero sí cada uno de nosotros tenemos un don o más de un don. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces, Pablo aquí comienza hablando de los dones espirituales porque seguramente era una pregunta que la iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto le habían hecho y él empieza a explicar y tiene los dones por lo menos 2 propósitos. Uno, ¿cuál es? Lo vimos el domingo pasado.
la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Y el otro tiene que ver con lo que hicimos hoy, extender el reino de Dios. Entonces, dos propósitos fundamentales, importantísimos en la vida de la iglesia. Por eso no podemos desconocer, o como dice Pablo acá, no ignoren acerca de los dones, no ignoren acerca de los dones. Cuando mirábamos el domingo pasado Efesios 1:23, voy a buscar algo. No la saqué enseguida porque dije van a creer que voy a jugar. Pero no, tuve que pedir prestada una. Es simbólico, es una imagen, porque Dios está haciendo una comparación más bien con el cuerpo humano, un cuerpo con vida. La iglesia es algo con vida, pero simulando que es un cuerpo humano. La cabeza, dice 1:23 en Efesios, ¿es quién? Es Cristo. Y el cuerpo, cada uno de los miembros, somos nosotros. Cada miembro somos parte de este cuerpo total que es la iglesia de Cristo en todas partes del mundo. Y de la manera que los miembros en el cuerpo no hacen la misma función, de la misma manera sucede en el plano espiritual. Así que nosotros usamos los ojos para ver. Ahora, ¿todo el cuerpo es ojo? Pregunta Pablo en este relato. No, pero a veces creemos que sí. Porque nos gustan determinados dones y es como que todos nos abalanzamos hacia esos dones. Pero Dios, dice la Biblia, que reparte como Él quiere, según su voluntad. Y es importantísimo que sepamos esto. Entonces, como cada parte del cuerpo tiene una función, asimismo, Dios quiere que en el cuerpo espiritual, que es la iglesia, cada uno cumpla la función que el Señor pensó. Quiero leer con ustedes 1 Corintios 12, desde el verso 4 en adelante. Biblias abiertas, muy bien, atentos ahí. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Recalquen esas palabras. Y hay diversidad de operaciones, dice mi Biblia. En otras dice actividades, que según los estudiosos de los idiomas originales sería más apropiada. Actividades. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Entonces acá se nos habla de dones entregados por el Espíritu Santo. Se nos habla de ministerios y se nos habla de actividades o operaciones. Muy bien, cuando leemos el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y un versículo casi igual, Pablo escribió a la iglesia en Roma diciendo, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. E individualmente miembros los unos de los otros. Esa frase es la que más me gusta. Miembros los unos de los otros. Así que, qué importante, hablando de los dones, es ver lo que Dios nos está enseñando.
porque hay muchos problemas con el ejercicio de los dones en muchos lugares. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la característica de un cuerpo sano es que cada miembro realiza su propia función. ¿Qué pasa cuando el hígado anda mal? Elegí buen ejemplo, ¿no? Nos sentimos, o cuando nos duele simplemente la cabeza, nos afecta. Entonces, nosotros, como vimos el domingo pasado, somos los encargados. Pablo decía, ¿quién se acuerda la frase? ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Grabémoslo a fuego. Estoy para cuidar la unidad con mi hermano. Así lo ve el Señor. Una palabra que se repite mucho en estos 3 versículos, ¿cuál es? Diversidad. ¿Lo notaron? Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Así que esto nos habla de unidad, pero unidad no es uniformidad. No somos todos iguales, gracias a Dios. A mí me encanta verlos a ustedes diferentes. Eso es lo que necesitamos entender. No somos todos iguales. Dios nos hizo diferentes y a cada uno nos dio un don. Entonces, cada uno tiene un don, cada uno tiene una función que cumplir. Y lo que nosotros necesitamos hacer es descubrir cuál es mi función. Soy hígado, soy ojos, soy piernas, soy dedo. ¿Qué soy? Y como Pablo lo va a recalcar a lo largo de todo este capítulo, no hay un miembro que sea insignificante, no hay un miembro que no tenga una función que Dios no haya pensado. Hablamos el domingo pasado de dones que a lo mejor parecen que no fueran importantes, pero todos lo son. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia es porque es palabra de Dios. Entonces nunca veas tu don como algo que no vale la pena. Oh, este don me dio dos, yo no quería este, yo quería este otro. No, es lo que Dios te dio. Y a Él le encanta pensar que vos vas a cumplir esa función. Cuando miramos acá 4, 5 y 6, descubrimos que el 4 habla del Espíritu Santo. El 5 habla del Señor Jesucristo, el 6 habla de Dios Padre. Lo mismo, otra vez, la Trinidad, el Trino Dios, como lo vimos el domingo pasado en Efesios 4. La base la da el Señor. En la Trinidad está fundada la iglesia. En Efesios, Pablo decía, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos que está sobre todos y en todos y todos los todos que podamos pensar. Qué hermoso saber que Dios es el que hace la obra y que va a utilizarnos a nosotros, sus hijos, en la obra aquí en la tierra. Dios pensó en vos, Dios pensó en mí. Y Él te pensó con una función o con funciones, pero eso es lo importante descubrir. Cuando hablamos de dones, Pablo acaba de nombrar varios, en otras cartas nombra otros, pero también habla de diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dijimos, ¿verdad? Cuando Pablo habla en 12.1 de dones espirituales, está usando una palabra que es neumáticon, dones espirituales.
Pero en el 4 no usa la misma palabra, usa otra, que es charismata en el griego, y que significa dones de gracia. Los dones son gracia de Dios para nuestras vidas. Otra vez vuelvo a recalcarlo y me lo van a escuchar decir muchas veces, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa manifestación de Dios. Muy bien, cuando hablamos de ministerios, ¿a qué se está refiriendo Pablo allí? Los ministerios, lo voy a ejemplificar con uno que, bueno, los varones espero que lo conozcan, pero el ministerio de las mujeres a nivel nacional en la Alianza nació prácticamente con la Alianza y llevamos más de 100 años con esa comisión y con ese trabajo. Y ese ministerio, su función principal es ayudar, asistir, coordinar a todos los grupos locales de mujeres. Entonces ellas velan por nosotras aquí, velan por las de Saavedra, velan por las de la Patagonia, velan por las de la Mesopotamia, y que son un conjunto de mujeres que trabajan con distintos dones, pero que forman un ministerio. ¿Se entiende? En las iglesias puede haber comisiones, comisiones administrativas, comisiones de varones, comisiones de, no sé, de lo que usted quiera. Esos son ministerios. Esos son los ministerios. Así que vos podés tener un don que funciona por sí mismo, pero a la vez ese don se puede unir a otros dones y formamos un ministerio. ¿Me siguen? Se me están durmiendo. Muy bien, entonces tenemos dones, estos dados por el Espíritu Santo, y que los dones, yo quiero volver a recalcar que no son chiquititos o insignificantes. Yo quiero ir a palabras de Jesús. ¿Jesús qué dijo? Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve preso y me visitaron. Y él dice que si damos, aquí alguien me ha dejado un vaso con agua. La persona que me dejó este vaso con agua está haciendo un ministerio, un servicio al cuerpo de Cristo. Y es una bendición cuando nos podemos bendecir a través de los dones del uno al otro. No importa si vos lo ves chiquito, porque si Dios te lo dio, a los ojos de Dios es grande. Quiero fuerte ese amén, porque quiero que nos entre en la cabeza, porque siempre estamos, ¿viste? Y queremos el don del otro. ¿Por qué queremos el don del otro? Si Dios es el que nos lo otorgó. Y Dios sabe que nosotros podemos cumplir con ese don. Y Él solo nos va a pedir por ese don, no nos va a pedir por otros. Eso es importante. Cuando pasamos al próximo, dice que hay diversidad de operaciones. Y esta palabra que está aquí es una palabra que en nuestro idioma tiene que ver con energía, con energizante, con todos los derivados de esta raíz. ¿Y qué significa entonces aplicado a operaciones o actividades, como le dije, que es mejor traducido? Que tiene que ver con lo milagroso y con lo activo. Dios actúa de una manera un domingo y al otro domingo es novedad el culto. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas diferentes. Y esto también tiene que ver, porque es la misma palabra, con el don de milagros. Quiere decir que es algo que solo Dios puede hacer. Que solo Dios puede hacer cuando nosotros se lo permitimos. Entonces, en una campaña, un día hay ningún convertido, al otro hay 50. Es la misma palabra, es el mismo predicador, pero Dios actúa de distintas maneras, ¿sí? Entonces, o el mismo mensaje. El pastor lo predicó a la mañana y por ahí tienen culto a la noche y lo vuelve a repetir. Y la actividad o la operación puede llegar a ser
diferentes, ¿se entienden? Eso tiene que ver con operaciones. Muy bien. Pablo va a seguir diciendo en el verso 7. ¿Con qué palabra arranca? Pero introduce: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho propio? No, para el provecho de todo el cuerpo de la iglesia. Por eso nos bendice tanto cuando estamos juntos, porque eso es lo que Dios anhela. Que nosotros podamos compartir, que podamos sufrir juntos, llorar juntos, reír juntos, comer juntos, adorar juntos, bendecir a Dios juntos. Hay una bendición sin igual cuando estamos como cuerpo de Cristo en unidad, cuidándonos el uno al otro y no compitiendo. Son comunes las competencias en la iglesia. Gracias a Dios que yo acá por lo menos no sé de ninguna y no quiero enterarme de ninguna tampoco, ¿sí? Entonces, no competir es algo fundamental en el cuerpo de Cristo. Que podamos servirnos por amor los unos a los otros. Y entonces, esa manifestación le fue dado a cada uno de ustedes y también me fue dada a mí. No solo a los apóstoles, no solo a los profetas, no solo a los líderes, a cada uno. Porque Dios usa los dones por medio del Espíritu Santo. Cuando no los gobierna el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Digo la palabra, ¿no? Es carne. Es carne. Puede ser pelleto, como hablaba con no sé quién hace poquito, o puede ser osobuco, pero es carne. ¿Sí? Necesitamos vivir la vida cristiana en la fuerza, en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Para que eso ocurra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Eso debemos buscar, eso debemos anhelar. Y entonces, Pablo comienza a dar acá una lista de 9 dones en este capítulo. En este capítulo hay mencionado 9. Pero yo quiero llevarlos un poquitito, porque no quiero que encerremos los dones en algunos de los listados que encontramos en la Biblia. Dios es infinitamente grande, Dios es infinitamente sabio y Él va a levantar a las personas de acuerdo a cómo vea la necesidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la construcción del templo? Dios le dijo a Moisés exactamente en el capítulo 29 y 30 del libro de Éxodo cómo quería que se construyera el templo. Así que la comisión pastoral ya sabe, doblando rodilla, iglesia, doblando rodilla, para que Dios nos diga cómo quiere que hagamos el salón arriba, ¿sí? Y no lo estoy diciendo en chiste, lo estoy diciendo en serio. Necesitamos buscar la guía de Dios para saber cómo Dios tiene pensado el templo arriba. Cuando Dios habla con Moisés, le dice todo. Esto de este color, esto de esta forma, esta de otra. Pero miren qué cosa, no los voy a hacer buscar porque capaz que tienen abierto en 1 Corintios 12, así que se los voy a leer yo. Dios le dice a Moisés lo siguiente, y quiero que vayan tomándolo en cuenta a raíz de lo que venimos hablando. 31:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? No moraba todavía en ese tiempo el Espíritu dentro de la persona. Así que Dios lo llena del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar, ¿qué? Diseños,
para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y le puso un compañero, a Oholiab, y puso en este segundo sabiduría en el ánimo. Me encantó esa frase, ¿eh? Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Cuántas veces construyeron el templo? Era la primera vez que lo construían. Y Dios levantó estos hombres con capacidades específicas, con dones específicos de sabiduría, de ciencia, para poder realizar la obra del templo. Entonces yo no sé qué va a hacer Dios, pero seguramente varones, lo que ya puede estar como una habilidad es una cosa muy diferente cuando el Espíritu de Dios nos toma y nos usa así como Él quiere. Debemos estar abiertos, debemos estar abiertos. Para las mujeres, para que no digan dar todas las cosas para los varones, no. Así era mujer, hace muchos años atrás dio una placa a una abuelita en silla de ruedas, una mujer de más de 80 años. ¿Y saben por qué? Ella todos los años tejía durante todo el año y una vez al año ella iba hasta la maternidad de Sardá y entregaba toda esa pilada de mantas que tejía cada año. Por años hizo esa labor. Y era tan conmovedor verla, imagínenla, en la sillita de ruedas, sentada tejiendo, ya tenía la medida de las cunitas en el hospital, y todos los años llevaba, ella ponía la lana, todo solita. Y allí en su casa ella iba tejiendo. ¿Se dan cuenta cuántas cosas podemos hacer para Dios y para bendecir a los demás? Entonces estemos abiertos. Que dones no es solo el don de lengua o el don de predicar o el don de esos que miramos todos. No, Dios nos da muchísimas posibilidades. ¿Cómo hago para descubrirlo? Porque ahí está la pregunta. Primero tengo que anotarme todo el listado. Tenemos listados aquí en Corintios, como ya lo dije. Fíjense, a este les dada por el mismo Espíritu palabra de sabiduría. Vimos un ejemplo. Otro ejemplo más allá de este, que los dotó para hacer la obra del ministerio, tiene que ver con esa persona que uno se da cuenta, percibe la sabiduría en cada consejo que da, ¿no? Hay voz de sabiduría en esa persona. Y quiero decir que estoy convencida que mi marido tenía ese don. Uno iba a Salvador y sabía que salía con algo concreto, con palabra de Dios y con sabiduría de lo alto. Y qué maravilloso que es. Muy bien. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, fíjense que está en plural, por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Estos son los 9 que encontramos aquí en Corintios, en Romanos hay otros, en Pedro también hay otros listados. Entonces, escribirlos, todos. Entonces, ¿cómo lo identifico? En primer lugar, los tengo que conocer, porque si no los conozco, qué sé yo qué don tengo. Si ya los leí, si ya empiezo a pensar qué puede ser ese don. En segundo lugar, entonces, es comenzar a orar. Y para mí me resultó mucho más fácil, porque yo por años me preguntaba, ¿cuál será mi don? Porque tampoco sabía. Entonces fui a mi pastor y le dije, ay, pastor, yo no sé qué don tengo. Y me dijo, hacé de todo. Hacé de todo. Y vas a empezar a decantar. Así que me decían, todo lo que te pidan vos decís que sí. Y decía que sí. Y al ratito quería salir.
pero así fue. Entonces yo decía, don de mártir, sé que no tengo. Don de hospitalidad, sé que no tengo. Empecé a descartar los que estaba segura que no. Entonces empecé a prestar atención a los que me quedaron sin tachar. Es una manera. Y también por el consenso del pueblo de Dios. A lo mejor lo que no es claro para vos, lo es claro para tu hermano. Entonces busquemos, pero debemos conocer nuestros dones. Es una necesidad imperiosa conocer nuestros dones para poder edificar al cuerpo de Cristo. Vos tenés tu función, tu hermano al lado tiene otra o igual función, no sé. Y no tomes por pequeño ninguno de los dones. Y dale gracias a Dios por el don que te dio. Te lo dio por amor, porque es un don. Como un regalo, porque es un don. Cuando lo descubrimos, ¿qué vamos a hacer? Ponernos en la brecha. Mientras tanto, haz todo lo que viene a tus manos. De paso, palazo, esperaba a más hermanos hoy a las 6 de la tarde. Porque tal vez no seas evangelista, pero salir a repartir tratados no tiene que ver con el don de evangelista. Simplemente tiene que ver con ser testigo. Todos necesitamos anunciar a Cristo. Bueno, borren el palazo. Se los digo con amor. Pero aprovechemos las oportunidades de servicio. Aprovechémoslas. Dios nos ama. Dios nos necesita. El mundo afuera nos necesita. Dios puso la iglesia para consolar, para alentar, para llevarle palabra al que está sufriendo. No es para que estemos acá, qué lindo pueblito, tranquilito y feliz. Es para bendecir al que está afuera y para ministrarnos nosotros los unos a los otros. ¿Da lugar al orgullo? No, porque es de Dios. Así que los animo en esta tarde a buscar de todo corazón tu don. Y cuando sepa tu don, manos a la obra. Amén. Gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Voy a agarrar mi muñequita. Se ríe Ruth. Cristo es la cabeza. No es el pastor, no son los líderes. Cristo es la cabeza, ¿sí? Pero nosotros el cuerpo. Un cuerpo que tiene que ser sano y un cuerpo que tiene que ser activo para poder cumplir lo que Dios tiene planeado para San Andrés. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú nos das estos regalos por tu misericordia, Señor. Gracias por cada don entregado a cada hermano. Gracias por ese uno o varios que cada uno de nosotros tenemos. Que podamos, con la guía de tu Espíritu Santo, poder descubrirlos, Señor, para ponerlos por obra. Que tu iglesia crezca, Señor, que tú te puedas manifestar con poder. Oh, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, porque nos tienes paciencia, Señor, porque nos enseñas. Y en el nombre de Jesús yo te quiero pedir de manera especial en esta hora por aquellos que todavía no están seguros de qué dones tienen, para que tú, Señor, se los reveles. En tu nombre lo rogamos. Padre, manifiéstate en esta hora. Que estemos todos orando, por favor, y les ruego. Si alguno no sabe su don y quiere orar conmigo, les pido que así donde están levanten su mano y digan: Señor, ayúdame a descubrir lo que tienes para mí. Ayúdame a descubrir lo que tienes para mí. Veo las manos levantadas y el Señor les va a hablar, lo sé, porque Él es fiel.
Y no te limites, porque a lo mejor vos crees que tenés uno y tal vez tengas más de uno. Señor, en el nombre de Jesús, visítanos en esta tarde y visita de manera especial a todos aquellos que te han dicho con total sinceridad que no están seguros o no saben el don que tú le has dado. Señor, que tú les hables de manera especial en este día, en estos próximos días, y que podamos ser ese cuerpo sano, Señor, como tú anhelas para San Andrés. En tu precioso nombre. Amén y amén.